Ya. A ver, quiero profundizar un poco más sobre este tema del TPS. Juan José, ¿cuántos salvadoreños se estarían beneficiando de esta situación y cómo se va a trabajar esto? Desde los consulados, por ejemplo, o desde Cancillería, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando desde ya? ¿Cómo se vinculan los salvadoreños que están organizados en los Estados Unidos para tratar de influir en este tema? Y no solo en este tema, sino también en la reforma migratoria, ¿no? Que sería algo más interesante, obviamente, que sería algo permanente. Permanente, Entiendo, indudablemente, ¿no? Lo que los salvadoreños beneficiados en el TPS actualmente son 238,000. ¿no? Es apenas el 10% de la población salvadoreña que vive en Estados Unidos. Déjame decirte también, Romeo, que según el último informe del Pew Hispanic Center, ya somos la tercera nacionalidad hispana mayoritaria en los Estados Unidos, solamente después de los mexicanos y después de los puertorriqueños, ¿no? En este sentido somos la nacionalidad hispana de mayor crecimiento. Hemos crecido enormemente en los Estados Unidos y por lo tanto somos ya una fuerza política importante. Somos realmente una nacionalidad dentro del mundo hispana con el cual hay que contar, ¿no? Indudablemente entonces, pues que solamente el 10% de la población salvadoreña se ha beneficiado del TPS. Queremos seguir apoyando a esta población. Indudablemente, el presidente Funes lo ha dicho, vamos a propugnar por una revisión, una reedición del TPS. Pero queremos ir más allá. Queremos proponer la legalización permanente de los que están ya incluidos en el TPS, ¿no? Si la reforma migratoria no pasa, si la reforma migratoria se detiene, pues tenemos que propugnar por una legalización permanente de los que ya se han ganado el derecho, Claro. ¿no? De estar ahí. ¿Este TPS vence el 9 de septiembre del año 2010? Exactamente, el 9 de septiembre del 2010. Estamos más o menos un poco... A un año, ¿no? A un año todavía tenemos tiempo y espacio para ir generando las condiciones en los consulados, las relaciones con las organizaciones sociales de salvadoreños e hispanos para avanzar en este tema. Mira, pero actualmente lo estratégico es la reforma migratoria. Ese es el punto interesante, es decir, mira, esta es una discrecionalidad del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? De repente podríamos pensar los y las salvadoreñas que no puede hacer mayor cosa los salvadoreños organizados en los Estados Unidos y que tampoco puede hacer mayor cosa Cancillería respecto a este tema. ¿No es cierto eso? Mire, ¿Sí se puede, ¿cómo pueden influir? Claro o de repente dice el gobierno de los Estados Unidos, claro, dice no hay más TPS. Eso depende, depende de las relaciones que se tengan con los Estados Unidos, ¿no? Depende muchísimo de la posibilidad de señalar que una deportación masiva de salvadoreños pone en peligro la seguridad nacional de El Salvador y no solamente la seguridad nacional del país, sino la propia seguridad nacional de los Estados Unidos. Pasa por eso, indudablemente, ¿no? Este país no puede soportar una deportación masiva, no puede. Sencillamente la estructura social y económica colapsaría, ¿no? En este sentido, entonces, este es un dato muy importante para argumentar la necesidad de una legalización permanente de los que actualmente tienen el estatus temporal, ¿no? Pero lo estratégico es, en estos meses, luchar por una reforma migratoria de carácter integral, que abarque a los que están incluidos en el TPS y a los que se encuentran de manera indocumentada en Estados Unidos. Eso es lo estratégico en este momento, ¿no? Y en este sentido, queremos ser, como gobierno, totalmente responsables. Queremos decirle a Estados Unidos que nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea, en dos sentidos. En primer lugar, en proponer una reforma, un documento, un instrumento de reforma migratoria que responda a los intereses de los salvadoreños. Hasta la fecha eso no ha ocurrido, ¿no? Siempre hemos estado supeditados y reaccionando a lo que Estados Unidos ha propuesto.
Probablemente no nos haga mucho caso, ¿no? Pero tenemos un instrumento de diálogo, de incidencia, de negociación y de lobby realmente con el gobierno de Estados Unidos. Y en eso estamos trabajando en el viceministerio, en tener estructurado para el mes de noviembre una propuesta de reforma migratoria que responda a los intereses nacionales. Y el segundo gran tema en este orden es el compromiso precisamente de establecer alianzas con las organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos por realizar presiones e incidir precisamente en la necesidad de una reforma migratoria. Hacer lobby de alguna manera. Hacer lobby, incidir, pero en alianzas muy estrechas con las organizaciones quería preguntarte de la sociedad algo, civil. y esto es válido para los dos temas, tanto para el TPS como para una posible reforma migratoria. ¿Por qué Estados Unidos debe estar interesado en aprobar una reforma migratoria para los y las salvadoreñas o aprobar en todo caso, como tú dices, la segunda carta, una extensión del TPS? Es decir, entiende Estados Unidos obviamente que complicaría a El Salvador y a cualquier país centroamericano si comienza a deportar masivamente a los salvadoreños o si de repente no aprueba una extensión del TPS. Pero es una cuestión de seguridad para Estados Unidos de repente, ¿no? Dice, esto nos complica tener. Claro. Pero ¿qué otras razones más allá de fondo hay que pueden flexibilizar esta posición de los Estados Unidos respecto al TPS o una reforma migratoria? Mira, en primer lugar, porque 14 millones de indocumentados es una fuerza social importante en Estados Unidos, ¿no? Es una población enorme que se encuentra, y creciente además, ¿no? Porque los flujos migratorios indocumentados, irregulares, no se han detenido. Entonces, el tener 14 millones de indocumentados significa un problema serio para Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, la frontera sur de Estados Unidos es una frontera débil, es una frontera porosa en definitiva, ¿no? Para la seguridad de Estados Unidos es fundamental entonces asegurar esa frontera, ¿no? Asegurarla como importante y estratégica para su propia seguridad, ¿no? Y en tercer lugar, la reforma migratoria o el problema migratorio es actualmente el tema fundamental de las relaciones internacionales de Estados Unidos con América Latina, Centroamérica y con El Salvador. O sea, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador ahora pasan por atender el tema de las migraciones, ¿no? Por el tema de los flujos de migrantes. Si no se hace algo, esa población indocumentada va a seguir creciendo. Entonces, es importante administrar esos flujos migratorios. Por lo tanto, es importante para Estados Unidos proponer una legalización de estos migrantes irregulares y detener y administrar efectivamente los flujos migratorios futuros. Porque el gran problema de la amnistía de 1986, con la ley Simpson-Rodino, fue que se dio la amnistía para todos los indocumentados, pero no se previó que los flujos migratorios continuarían. Y por lo tanto, a la vuelta de 15 años, tenemos el mismo problema. Tenemos un problema de una cantidad enorme de indocumentados, de migrantes irregulares. A ver, ¿y el cambio de gobierno en Estados Unidos favorece también una posibilidad de reforma migratoria? Yo creo que sí, ¿no? Parece que se tiene la sensación de que los republicanos son como un poco más renuentes, ¿no? a aprobar este indudablemente tienen una posición, o sea, los republicanos tienen una posición más xenofóbica, mucho más resistente a la que se tiene, a lo que pueden tener los demócratas. Hay núcleos de conservadores muy xenofóbicos, hay una estructura de comunicación y de medios mediática en contra de la migración. Lou Dobbs en CNN todos los días, a toda hora, está haciendo énfasis en que la migración es el gran problema de seguridad nacional en los Estados Unidos, y eso pega, ¿no? Eso cala en la opinión pública de los Estados Unidos. Pero te voy a dar algunos datos, Romeo, para desmentir esto, ¿no? Los salvadoreños contribuyen con 39.000 millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos. Sí. Es increíble, ¿no? 39.000 millones de dólares al año. Contribuyen con casi 5.000 millones de dólares al año
en impuestos al consumo, sin tomar en cuenta el impuesto a la renta, los ingresos, solo impuestos al consumo, con casi 4.000 millones de dólares al año. Y no reciben compensación de esos 4.000 millones de dólares en términos de servicios de salud, de educación y de protección a sus familias, ¿no? Además, los salvadoreños allá constituyen un mercado de productos étnicos de casi de 3.000 millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir esto? Que los migrantes son una piedra angular en la economía en los Estados Unidos y serán una piedra fundamental en la recuperación económica de los Estados Unidos. Estos datos demuestran la necesidad de administrar mejor el flujo migratorio. Claro. Bueno, Juan José, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial. Regresamos en breve. Vamos al enlace con la Radio 102.9.